Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy estoy muy emocionado de tener a un gran invitado. Un buen amigo al que tengo el placer de conocer desde hace ya un buen tiempo aquí mismo en esta industria. Hernán Guerrero es de Chile, es General Partner en GG Capital y por supuesto que es ángel inversionista. Comenzó a invertir en el 2018 y hoy ya tiene un portafolio de 15 compañías. Sus inversiones incluyen Betterfly, Outtrip, PitchScore, Pinbus, Quash, y de hecho tenemos varias inversiones que compartimos, como Lineup, Puramente, Lupay y Palenca. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, un gusto, René, muy feliz acá de estar conversando con ustedes también como en casa y feliz obviamente de contar un poco la historia mía, la historia de GG Capital, así que encantado de la invitación. Hernán, pues como sabes, en este podcast me gusta concentrarme en el rol que juega nuestros invitados como ángel inversionista, pero antes de arrancar con eso, me encantaría escuchar en 2 minutos quién eres, quién es Hernán Guerrero. Bueno, mira, yo soy chileno como decía, soy ingeniero comercial, es como un financial engineering, es un híbrido bien extraño en Chile. Yo tengo un máster en Derecho también y creo que todos mis casi 17 años de carrera profesional en el mundo financiero, trabajé en fondos de pensiones, en mesa de dinero, en M&A, en research, y ya así independiente, hace como unos 10 años, me dedico a la regulación financiera de fondos de inversión en Chile, como inversionista ángel hace ya unos 5 años, primero con inversión natural, mis primeras 2 inversiones, y ya después con mi socio armamos GG Capital, que es este fondo 100% nuestro ahí, en la cual, como tú decías, coinvertimos en 4 startups. Buenísimo. Para arrancar un poquito yéndonos al 2018, Hernán, cuéntanos cuál es esa primera inversión que hiciste y por qué, qué es lo que te hizo terminar haciendo esa primera inversión en una startup en el 2018. Sí, mira, esa una inversión era HRTech. Un amigo que sabe mucho del sector, involucrado en el sector de HRTech más consultivo, más tradicional, me trajo la oportunidad. Después tuve unas inversiones en PetTech, también con inversión natural. Mi socio, un gran amigo mío, Iván, que tú conoces, también venía del mundo FinTech, invirtiendo como ángel. Y yo diría que el año 2019, 18 incluso, empezamos a tener ideas de armar un vehículo 100% propio y darle la estructura. Sentíamos que la mejor forma de manejar 18 inversiones en startup, nosotros también somos inversionistas del PIS de fondos, era una estructura legal. Es más costosa, requiere más horas hombre, legal, contabilidad, pero sentíamos que era la forma más como entretenida y profesional de hacerla, medir performance, medir sectores, medir geografía, verticales. Entonces ahí eso lo estuvimos estudiando como un año y armamos el vehículo en Chile, que ahora ya llegó a un tamaño que ya está en proceso de domiciliarse en Canadá bajo una estructura súper clásica de Limited Partnership. Sigue siendo un vehículo 100% nuestro. Ok. De hecho, me gusta que platiquemos contigo en este capítulo porque en cada uno de los capítulos hemos identificado grandes diferencias entre de pronto la forma en la que se hacen las inversiones de los ángeles que hemos invitado y también sus perfiles. Pero si bien ustedes llevaron sus inversiones a una estructura como de un fondo, como mencionas, es capital de ustedes. Creo que una de las grandes diferencias con un fondo de inversión de pronto como el nuestro en 500 es que nosotros tenemos el PIS y ustedes no tienen esa característica que a pesar de que te presento como general partner de un fondo, pues es un ángel inversionista más profesional, ¿no? Sí, mira, nosotros nunca las inversiones que teníamos antes las incorporamos al fondo, porque obviamente tenían sesgos personales, tanto mío como mi socio. Entonces hicimos como un borrón y cuenta nueva y partimos de cero. Y esa libertad que tú dices, René, es que somos 100% agnósticos, vemos
todas las verticales, vemos todas las etapas, tenemos algunos sesgos favoritos o verticales que nos gustan más, geografías también, súper libre, y combinamos un mix que es alrededor de 65% de inversión en startup, 35% en fondo, porque también nos da esa libertad de invertir en la gente que lleva 10, 12, 15 años en Latinoamérica haciendo VC. Te permite aprender de los mejores, te permite coinvertir, te permite generar deal flow y un montón de otras cosas como seminarios, etcétera. Entonces, si bien, como tú dices, es un vehículo 100% propio, es como nuestro side job, pero que le dedicamos una cantidad de horas, hombre, súper, súper grande. Realmente tenemos un sistema súper armado ya hace unos 3, 4 años con deal flow, estructura, funnel, due diligence, etcétera, y obviamente coinvertimos. Lo más interesante es convertir con gente que lleva muchos años como usted. Súper interesante la estructura que llevaron. Espero ahora podamos profundizar un poquito más e inspiremos a otros a llevarlo al nivel de profesionalismo que ustedes han traído a su propia dinámica. Pero antes de irnos para allá, Hernán, empiezas a abordar un poco de su tesis. Ya nos mencionaste que eres agnóstico a industria, también regionalmente no estás enfocado específicamente en un país. Cuéntanos un poquito más a detalle de tu tesis de inversión. ¿Cuáles son esas industrias? Mencionaste algunas que les gustan más. ¿Cuáles son las que les gustan más? ¿Cuál es tu ticket promedio? Todas las inversiones que tenemos hasta ahora son en América. O sea, tenemos desde Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, México, founders de más países, de Irán, de Venezuela, female founders. Tenemos 2 startups con female founders. Tenemos, por razones bien obvias, yo creo que FinTech es como lo más pesado siempre en los portafolios que no sean temáticos de algún fondo específico. Claro. Pero nos gusta mucho el mundo SaaS, que llevamos estudiando 5 años, yo creo, desde antes del fondo. Y también nos gusta mucho el tema Travel Tech. Tenemos cosas importantes del sector FoodTech, obviamente sesgos también de mi socio, o cosas también que uno tiene personales que le gustaría o les gusta abordarlas de un mundo más, no tradicional, sino más bien tecnológico, entonces uno se tiende a ir metiendo en esos sesgos, pero también hemos invertido en temas que no son para nada familiares a nosotros, pero creo que es una muy buena forma de empezar. En general, meter mucho sesgo personal no puede ser beneficioso para un fondo, o aunque sea nuestro, sino que obviamente hay que elegir las mejores. Y eso requiere, obviamente, si es que eres agnóstico, mirar sectores que a lo mejor uno ni siquiera tenía tan en la vitrina o tan estudiado. Entonces eso te hace meterte más y aprender de sectores súper nuevos. Claro, claramente lo que estás buscando es diversificación en tu portafolio, ¿no? Y combinar con los fondos. O sea, hay fondos que siempre tienen a lo mejor alguna tesis o un sector que carga más o que tiene más posición. Entonces uno también tiene que cuidarse ahí de no hacer un overlap entre lo que uno tiene como inversión directa, como también lo que los fondos tienen o las mayores explicaciones de estos fondos. Entonces hay que ser bien cuidadosos en cómo uno mira el portafolio de los fondos y también cómo miramos el de nosotros startups y hacer algo bastante bien compensado si es que uno no tiene un sesgo, como te decía, medio temático. O sea, hay fondos que son específicos en energía, hay fondos que son más de FoodTech. Nosotros tenemos realmente alrededor de 8 o 10 sectores. Ticket promedio, Hernán, ¿cuánto están invirtiendo por compañía? Y de pronto también compártenos cuántas compañías en promedio están haciendo por año. Mira, nosotros estamos hoy día tenemos 14 inversiones. Estamos haciendo una por trimestre, no significa que sea una trimestral, sino que alrededor de 4 o 5 por año, aprox. Eso es lo que tenemos planificado para este año, alrededor de unas 4 o 5 inversiones. También depende de la etapa. En general somos súper como estructurados nosotros vemos desde Pre-Seed hasta SPVs de serie C y fondo. Entonces, para Pre-Seed tenemos ticket alrededor de $10,000, $15,000, para Seed alrededor de 20, 25. Cuando ciertas startups tienen, no sé, 1 millón más de ARR y es una Seed avanzada o una Pre-A, hemos llegado a invertir hasta 40, $50,000 por startup. Pero obviamente es para compensar un poquitito. Perfecto. Pero en general eso nos movemos muy en esa zona, tickets menores para Pre-Seed tampoco, porque obviamente para el founder no tampoco tener muy atomizado su cap table, y esa es la zona que nos movemos. En general, si hay más tracción, hay más historia, hay más métrica, podemos hacer obviamente tickets más grandes, pero no nos hemos salido nunca de $50,000 y nunca menos de 10,000. Perfecto. Y dentro de la estrategia que ustedes están haciendo, pensando en que ya trajeron más estructura a su forma de invertir,
¿analizan hacer también inversiones de seguimiento o solamente hacen tickets iniciales? No lo teníamos previsto en un inicio y hemos ido cambiando ciertas cosas también al aprendizaje. En general, mi formación financiera y de portfolio manager en el mundo tradicional de activos líquidos nos hizo, yo creo, con Iván, empezar a pensar la idea del fondo. Como te decía, probablemente un inversionista ángel es más cómodo como persona natural, por un tema de costos, tributación, contabilidad, etcétera. Pero sentíamos que podíamos llevar como el aprendizaje de los activos alternativos private equity a un fondo más pequeño, y bueno, tú lo sabes súper bien con los fondos también de 500. Y así empezamos un poquitito en el aprendizaje, nos equivocamos algunas cosas de tickets, sentimos que ahora ex post deberíamos haber hecho compensaciones un poco más ordenadas, en la inexperiencia obviamente. Ya hemos tenido write-off, obviamente ya después de los 3 años ya eso suele pasar y uno se da cuenta cuando las cosas van mal, más rápido cuando van bien. Pero seguimos con una estructura súper ordenada. O sea, del deal flow no ha cambiado nada los últimos 2 años o 3 años con este año. Nosotros seguimos invirtiendo súper comprometidos y optimistas con VC a nivel regional, muy comprometidos. Entonces seguimos mirando, no sé, 10 DEX, 20 DEX por semana. Tenemos alrededor de unas 2.000, yo creo, startups en el portafolio, en las capas, de la capa más superior hasta la capa más inferior, y ese típico rate de inversión de 3-2%, pero de una forma distinta. En el fondo igual somos ángeles en una estructura en una estructura legal. O sea, nuestros due diligence son lo más fuerte que podemos hacer para hacer un fondo propio. Nunca vamos a ser y seremos el lead investor de una inversión, pero nos gusta mucho, o sea, como dije, o sea, nos encanta el tema VC, viajamos mucho con los founders, seminarios, creo que hay un valor enorme en VC súper comprometido, tú lo sabes, lo hemos conversado tantas veces que creemos que hay un potencial enorme, más allá de un año cuesta arriba como puede ser este. Oye, Hernán, mencionas que entre los procesos que tienen han logrado establecer, tener deal flow constante. Mencionaste 2.000 compañías haber ya analizado y son números que de pronto, si yo no estuviera metido en este ecosistema y alguien nos está escuchando que no está en este ecosistema necesariamente, diría, ¿de dónde sacaron 2.000 compañías para evaluar? Sí, tenemos, ¿Cómo, es una buena cómo lo pregunta. hacen? En los tiempos, yo creo, mira, tenemos la primera capa que puede ser un poco, que te puede distorsionar. No sé, por un seminario que vamos a estar con Colombia, una invitación de Plug and Play, etcétera. No sé, me ha tocado estar 3-4 días viendo 200 startups que entran en una capa inicial. Después ya la segunda capa es mucho más depurada. O sea, esa capa inicial de 2.000 realmente con DEX, información traqueada, con 8 puntos importantes del startup, los contactos pueden ser la mitad, 1.000. Pero obviamente el hecho de coinvertir con fondos, ir a seminarios, aprovechar, y eso es una inversión al fin y al cabo, es una cosa que uno, para tener un buen portafolio, uno realmente tiene que darle tiempo, recursos, y obviamente seminarios, visitas, viajes son parte, obviamente, coinvertir con fondos. Nosotros convertimos con 3 fondos, tenemos 3 fondos en el portafolio, hemos convertido con otros muy buenos fondos también, entonces eso va generando una dinámica que va incrementándose, es como una bola de nieve que va creciendo, es un círculo súper virtuoso. Al fin y al cabo, empezar a meterse y tener la estructura es una de las cosas que sabíamos que la estructura nos iba a dar eso. Probablemente invertir como Hernán Guerrero o Iván Guén como persona natural es distinto, no te da la misma estructura. Y el hecho de tener el fondo te da una estructura un poco más profesional. Y eso creo que ayuda mucho también para el deal flow, de cómo te ven también los founders, y se va generando también una relación. Coinvertimos con CVC, coinvertimos con Family, entonces es una relación de 4 años como fondo. Sin duda, nuestras inversiones, no importa si eres ángel, fondo de inversión, en etapa temprana, hay que verlas como relaciones de largo Exacto. plazo, Incluso potencialmente 5 o 10, 10 o sea, años o más. este proyecto es para 10 años más. Es un proyecto que con Iván pensamos siempre el 2018 que íbamos a estar 10, que era algo de 10 años, y por eso requería el compromiso de las inversiones por parte nuestra. Y al fin y al cabo, lo recordaba también, nosotros, la primera coinversión que tenemos con 500 es antes que nosotros nos conociéramos, que fue Palenca.
antes de que nosotros conocernos, a ustedes como personalmente habíamos Sí. coinvertido en Palenque en la serie CIT. Entonces, ese tipo de relaciones también, las dinámicas de a quién llamar. Me acuerdo de una chica que tú estuviste en un podcast, te decía que es algo muy cierto. Si alguien ve en un cap table un inversionista conocido, un fondo, un ángel, o alguien que está en un due diligence, uno lo primero que hace es llamar y preguntar, oye, ¿qué estás viendo? Sí. ¿Cómo hace fit contigo? ¿Qué le vio el fondo? ¿Qué le vio el family? ¿O qué le viste tú como inversionista ángel? Entonces, creo que ese tema cualitativo es súper, súper importante. Es lo primero cuando uno ve en un cap table a alguien conocido es la llamada, el WhatsApp y preguntar, oye, ¿cómo estáis viendo esta inversión? ¿Qué te gusta de los founders? ¿Cómo la ves para mediano o largo plazo? Etcétera. O sea, es como un tema muy relacional, sobre todo en etapas más tempranas. Me encanta que traigas ese tema porque esas llamadas, particularmente yo ya tuve varias de esas contigo, de algunas de las inversiones que hemos compartido, y sin duda esa capacidad de levantar el teléfono y tener una llamada de 15, 20 minutos, ni siquiera una conversación tan mucho más larga que eso, te permite encontrar puntos en donde puedes generar convicción para moverte hacia adelante. Hablando un poquito de eso, Hernán, ¿qué es lo que a ti te hace convencerte de esas compañías que estás con cierta constancia evaluando? Pues me imagino que tienes una lista de cosas que a todas les vas a pedir, que de todas miras, pero eventualmente, ¿qué es lo que estás tratando de encontrar que sí te hace hacerles una oferta de Sí, mira, inversión? yo creo que en etapas tempranas en Pre-Seed y Seed, yo siempre digo que es 95% founders, 5% la startup. Muchos founders que invierten te dicen es 100% founders. Yo del mundo financiero trato de mirar números, al fin y al cabo uno puede valorizar, puede hacer, nosotros siempre revisamos nuestros entry points históricos de todas las startups y empezamos a comparar métricas, si es SaaS, si es GMV, si es margen, etcétera, o cualquier KPI o indicador que sea importante del sector. Pero sí, yo vendiendo el mundo de activos líquidos, de equity, LATAM, de activos alternativos, en el mundo el VC realmente es, en etapas tempranas es 100% founder. Yo creo que 100% una startup la pueden copiar, puede pivotear la startup, puede cambiar su modelo de monetización completamente y eso lo hacen las personas. Liderar equipos Sí. también. O sea, una cosa es liderar 3 4 personas, otra es liderar 50 o 100 cuando ya está ahí en una serie, en una etapa más A o B, ya 200 personas a lo mejor. Entonces, cuando uno conoce a los founders, una de las cosas que yo aprendí de la gente, de mis amigos que me metieron más en esto, que yo creo que tengo un par de mentores que siempre digo, fueron los que me hicieron como un empujón extra de empezar a meterme Sí. hace unos 4 o 5 años atrás. Y ellos me decían, acá es todo persona, en estas etapas que vamos a ver, porque esa persona es la que puede cambiar todo. O sea, pueden aparecer sectores que se ponen crowded, en algunos verticales mucho más llenas, pero ese founder o el equipo de founders y a quienes tengan, quienes hayan traído no solo al cap table como vesting o como equity, sino quienes estén en el equipo como gestor, los que van a marcar la diferencia. Ya después, obviamente, cuando las Sí. startups van creciendo, como el ciclo de vida, después series A, B, late, growth, etcétera, es distinto, porque incluso los founders pueden salir del equipo gestor, pueden quedarse como director, y pasa mucho en late. Pero es persona, esa es mirar a las personas, cómo entienden el problema y lo más importante, cómo lo solucionan y cómo los ves tú eh, en conocimiento del sector en donde están. O sea, alguien en fintech, que sea, no sé, wealth tech, qué tanta experiencia tuvo en el mundo de asset management o de mesa o financiero, alguien del sector logística, donde estuvo antes. Entonces es un entendimiento que yo creo que uno cuando empieza a ver visible realmente se da cuenta cómo las personas son el 95% para mí en una startup de Presid, para otros 100. Siempre hay que buscarle el tema financiero, que no hayan temas de cap table que estén extraños, que sean complicados de arreglar, que generan dolores para los founders, eh, que no tengan un ex founder que ya no está, que ha pasado también, que está todavía en la propiedad, o ex empleados que le dieron acciones y que ya no están. Entonces, hay muchas cosas que uno empieza a mirar. Ese 5% que yo digo. En general, no es tan fácil valorizar o hacerle un due diligence a uno como un fondo ángel, por decirlo así, pero hemos ido aprendiendo de lo que miramos cuando hacíamos M&A en deal corporativo a hacer algo completamente distinto en donde es otro mundo, o sea, es un deporte completamente distinto, como decía un gran amigo.
un deporte, pero otro completamente distinto a lo que uno estaba mirando en el mundo financiero tradicional. Y eso lo hace muy bueno porque es más de personas. Acá uno realmente está conectado con las personas. Ahora uno viaja, se junta con los founders en México, en Perú, en Colombia, va generando una relación de personas, que en el mundo corporativo yo creo que no sea, o no sea tanto. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Completamente de acuerdo contigo, Hernán. Pienso nuestro negocio en etapa temprana se trata de identificar equipos de founders espectaculares. Exacto. Y requiere entrenarte de pronto para lograr identificar eso, porque muchas veces hay un factor que no hemos platicado todavía, que es el factor tiempo, que juega un rol fundamental en poder tomar una decisión de inversión. Me encantaría preguntarte, ¿tú cómo logras encontrar e identificar ese 95% que es un gran equipo, un gran set de personas que están detrás de esa idea? ¿Cómo logras identificar en un periodo que generalmente es corto de tiempo? Muchas veces nuestras interacciones antes de tomar una decisión requieren que se hagan rápido, porque de lo contrario, a lo mejor una ronda se puede llenar, o que lo hagas rápido porque eso mueve más rápido el negocio. No es un negocio de paciencia, es un negocio de velocidad. O te quedas fuera o no contribuyes. Entonces, pensando que hay una línea del tiempo corta y que es importante identificar buenos perfiles y que es un mundo de relaciones y personas, ¿cómo logras generar esa confianza en un periodo de tiempo tan cortito? Sí, yo creo que la primera reunión es clave. O sea, el fit que hay entre un inversionista ángel y un founder es clave. Es clave desde la piel. Estamos hablando de un fit que es remoto. Imagínate, ya no es como antes que uno hacía las reuniones presenciales. Bueno, el tema VC de tener exposición nosotros ya en 8 países, 7, 8 países. El tema remoto es perfecto. O sea, estar acá en un Zoom o en cualquier otra app o sistema, plataforma online para conectarse, te hace la vida más fácil. Pero con los founders, yo creo en etapas tempranas, pre-seed y seed, el fit es clave, el fit de persona, el entendimiento y cómo tú le vas preguntando, cómo va resolviendo, cómo entiende el problema, entiende el mercado en donde está, porque siempre conversamos, yo creo que un buen founder, si no le va bien y tú tienes buen fit con él y sabes que es bueno, vas a invertir en su segunda startup, probablemente en su tercera también. Y hay founders que siempre necesitan más ayuda que otros, de un ángel. En general la experiencia uno es más viejo, pero creo que en el portafolio uno siempre identifica ciertos founders que no son tan VC, que a lo mejor requieren cierta ayuda, otros te necesitan o te piden un contacto un par de veces al año y está perfecto. Pero creo que como es un tema tan de persona, cuando encuentras un founder que es capaz de intentar hacer alguna startup, intentar que le vaya bien y no le va bien, tú sabes que le va a ir bien o en la segunda o en la tercera o en la cuarta. Y eso es persona, es una relación muy de persona, muy de piel y de la cercanía. Es un tema, es bien difícil de explicar porque no miras, o sea, están los números, data room, uno mira atracción, uno tiene sus sistemas de valorización, entendimiento de si el CAP está bien, tiene sentido por lo que uno invirtió antes, pero al fin y al cabo es todo persona. Al fin y al cabo la persona y el equipo de personas van a solucionar los problemas, van a pivotear los modelos de monetización, van a resolver que se les vaya una persona clave, una ronda que ahora antes se demoraba, no sé, 2 meses, una ronda podía demorarse o menos, ahora se puede demorar 6. Entonces, eso, ahí tú vas viendo cómo el founder va trabajando esos tiempos, que al fin y al cabo el founder también va a estar 10 años en su startup. Hernán, nada más para terminar de entender tu proceso, justo ahorita mencionaste lo importante que es la primer llamada. ¿Cuánto tiempo te demoras en primer contacto a hacer una oferta de inversión? Y en ese periodo, ¿cuántos contactos tuviste con ese equipo? Mira, siempre decimos, la otra vez escuchaba leía creo que en un paper de ustedes, de Sila, creo que hablaba y es muy obvio, tiene mucho sentido que los founders en etapas más tempranas ponen las condiciones en pre-seed y seed.
En general está el safe, tiene un cap. En general no hay uno como inversionista no tiene mucho, y menos si es lead investor, no tiene mucho de eso, de modificar esas cosas. Pero creo que a mí me ha tocado después en una segunda llamada, ya en todas las primeras llamadas yo siento que hay algo especial para avanzar, para pedir data room, que el sector tiene sentido para mí, que el cap y las condiciones que hay en ese momento son las que me parecen correctas en base a todas las inversiones que tenemos hacia atrás, pero yo creo que primero yo unas dos llamadas, después mi socio se junta completamente aparte con los founders. Eso es un filtro que es muy bueno porque somos muy amigos hace 15 años y somos muy distintos. Entonces creo que eso también le da un valor en el mundo de la tecnología y el mundo del retail. Yo vengo del mundo financiero, entonces nunca estamos los dos juntos en los primeros calls, siempre por separado. Y yo creo que estamos hablando de unas 3, 4 reuniones máximo, más todo el proceso de revisar data room, que los documentos legales estén, que los análisis de mercado, revisar un poco los founders, si hay un memorándum de un fondo que está haciendo que haya entrado, leerlo, entender un poco también dónde está parada el startup, si vemos que alguien la ha visto, también empezamos a llamar, pero en general para nosotros no es un tema lento. Nosotros probablemente somos, por un tema de escala, de tamaño también, podemos ser, no sé, un mes máximo, máximo. En general, yo creo que después cuando uno va demorándose mucho es por algo también. Si nosotros tenemos Claro. nuestra tesis de que realizamos 4 o 5 inversiones al año, también cuando uno se alarga mucho, yo creo que es porque también uno va cuestionando ciertas cosas. En general, siempre uno tampoco tiene que al founder darle mucha... no puede estar, no sé, 10 veces, 10 llamadas, yo creo, como inversión ángel con el founder porque también el founder está viendo fondos, no le puede hacer creer que vas a invertir después de 10 o 3, 4 meses, decirle que no, porque uno tiene que hacer realmente un filtro rápido. Si hay un fit de tesis, de founders, de sector, de condiciones de la inversión, y eso tiene que ser muy rápido. Eso debe ser, nosotros demoramos en general como una semana, creo, y cuando no nos demoramos y nos demoramos un poco más en decir que no después de una llamada, pedimos las disculpas respectivas porque realmente mucho deal flow y tenemos nuestro side job. Al fin y al cabo, somos ambos independientes, pero tenemos que mezclar ambos mundos. Entonces, a un founder que tú sabes que no, hay cosas que no, hay que decirle lo más rápido que no, para que también él no te tenga como en una lista potencial cuando no eres tan potencial. Es por el tiempo de ellos también. De acuerdo. Y 30 días te diría que hoy suena como un tiempo razonable. Creo que es el promedio tal vez de etapa temprana. Habrán quienes responden más rápido, habrán quienes tardan un poco más en responder, ¿no? Hernán, ¿cómo piensas alrededor del fracaso? Hace un momento mencionabas que ya teniendo varios años invirtiendo, pues ya te tocó una compañía del Dos, portafolio que dos dos de ahora, 15. que te buscan para decirte, Hernán, pues esto no funcionó. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva alrededor del fracaso en cómo estás haciendo tu portafolio? ¿Cómo ustedes internamente lidian con el fracaso? Y también me encantaría escuchar el lado opuesto de pronto de la pregunta de qué es lo que para ustedes va a definir el éxito de lo que están haciendo. Mira, es importante que el mundo VC es inversiones de riesgo. Son ilíquidas, son de largo plazo, mediano largo plazo, 5 o 10 años. Entonces, creer que no vas a hacer write-off de 8 de 10 o de 7 de 10 es muy difícil, no es la realidad. En general, de 10 tienes 8, 7 murieron, una que está zombie, como decimos algunos, y una es así la teoría de VC. Para nosotros es parte de, y creo que es mucho aprendizaje. Creo que tiene un costo económico, pero realmente, probablemente ahora si hiciéramos todo de nuevo, obviamente lo haríamos mejor, porque hemos aprendido. Compensación de tickets, creo que eso es lo más importante. Creo que sería más ordenado en ciertos tickets, evitar sesgos personales por los tickets. En el caso nosotros lo podíamos hacer porque no tenemos el rol fiduciario contra el PIS, sino que es más bien un rol fiduciario entre socios, pero somos socios amigos hace muchos años y somos 50-50. Entonces probablemente ese aprendizaje de tickets lo haríamos mejor. No nos preocupa el tema de los write-offs porque es parte de. O sea, queremos que quien no tenga o que
alguien que se sienta muy incómodo y le moleste que la inversión se haya a cero, tiene que probablemente invertir en fondos. Creo que siempre yo le he dicho a la gente que si no, no sé si tener 3, 4 inversiones ángeles sean, hagan mucho sentido en forma individual, es una opinión muy personal. Sí o sí creo que a quien les guste, a quien se quiera meter en VC, sí o sí tiene que ser a través de fondo, por un tema obviamente están las personas que saben hacerlo. Es mucho más cómodo desde el punto de vista de capital calls, tú sabes qué te van a llamar, cuánto te van a llamar por los próximos 4 años, pero creemos que para tener inversiones directas, uno tiene que tener, yo creo, un número más importante, porque al fin y al cabo eso te va haciendo hacer mejor due diligence, y el benchmark es lo mejor. Al fin y al cabo, cuando teníamos 100, habíamos visto 100 inversiones distintas que tener 1000 o que tener 1500 en los CRM. Y creo que eso obviamente con 1 o 4 inversiones o 1 por año es muy poco. Al fin y al cabo esto es dinámico y es invertir, incluso en sectores que uno no se siente tan cómodo, pero crean que van a ser las ganadoras. El famoso who when es la gran pregunta. O sea, puede que el sector no sepas cuándo va a ser un gran sector, pero sí crees que esos founders van a ser. Entonces, eso requiere ver no una, sino 7, 10 startups más o menos del sector. Eso nos ha pasado en un sector que no hemos invertido nunca, que estábamos medio reacios a invertir y miramos 7 o 10 empresas, startups del sector, y creo que eso nos hizo hacer la primera inversión, que fue la de este año. Porque obviamente teníamos más benchmark, 3 años mirando startups del sector, y eso requiere funnel. Creo que la posibilidad de invertir más te da la oportunidad también de invertir mejor y aprender. Estás hablando de construir un portafolio, estás hablando nuevamente de diversificación, pero todavía no me contestas qué define el éxito de ustedes. De nosotros, Sí. las mejores startups. Nosotros sabemos, o sea, René, nosotros ya sabemos, yo creo, cuáles van a ser las ganadoras y cuáles no. Porque yo creo que uno sabe cuando las cosas van mal rápido y cuando van bien es más lento, pero uno ya tiene 3, 4 años, ya sabemos cuáles van a ser, yo creo, las 3 inversiones que van a ser las que van a, en la parte de startup. Nosotros miramos el portafolio agregado y lo miramos completamente independiente de lo que es performance startup con fondos. O sea, TDPI por un lado y TDPI o MOIC nuestro en el mundo de las 15 startups. Pero nosotros ya sabemos, no hay una certidumbre 100%, pero sabemos cuál de esas 15 realmente tienen un potencial y tenemos también la proyección de TIR esperada y tenemos también los MOIC, sabemos los exits que están pasando en cada sector, tenemos muy traqueado ese tema de largo plazo, qué sectores, qué está pasando también en las competidores del hemisferio norte, etcétera. Entonces sabemos unas 3, 4, sabemos que creemos que van a andar muy bien y seguir invirtiendo también con fondos. Creo que también es una muy buena mirar otras regiones. Creo que los fondos te permiten mirar otras regiones que son desconocidas para uno. Pensando en que la dinámica que ustedes tienen es distinta a la de pronto el ángel inversionista que va por su cuenta, ustedes son dos. En la forma en la que toman decisiones de inversión, generalmente están de acuerdo, tienen que estar los dos de acuerdo para entrar. Nos ha pasado que hay que convencer, nos ha pasado convencimiento. Nosotros nos juntamos todos los viernes y revisamos todo el funnel y después cuando decimos qué podíamos avanzar y qué no, empieza el ciclo de avisar a los founders que sí o sí no. Y eso es donde nos demoramos un poco más porque obviamente por los tiempos de repente no nos acompañan. Pero sí, esto es 100% consensuado. En general, como dije, hay sesgos de cada uno sobre sectores y ya el otro también tiene que convencer un poco al otro de por qué sí o por qué no. Pero obviamente esto siempre lo supimos, esto es compartido, tanto las buenas como las malas. O sea, al fin y al cabo, si yo tengo un sector que me gusta más y logro convencer, esto es de vuelta, si no, no funcionaría. O sea, GG Capital no existiría si no fuera el trabajo de 2 personas. Es confianza en tiempo, en dedicación, en dinero. Y si no hay confianza absoluta y estar dispuesto también a transar ciertas cosas, obviamente no funcionaría. Y tendría que ser Ángel como persona natural. Y pensando un poquito en el futuro, viendo que ustedes hoy empezaron ya como individuales, hicieron un par de inversiones así, ahora trajeron esta estructura con la que trabajan juntos hacia adelante, ven un camino en donde de pronto todavía lo formalizan más
y son un fondo de inversión en donde levantan capital de ¿Con el externos o se mantienen en la estructura que hoy tienen? No, nosotros hoy día no hay ninguna plan de hacer un fondo con inversionista externo. Nosotros nos trazamos un horizonte de una UM, primero a 2 años y a 5 años. Nosotros en la estructura legal en Chile hicimos un aumento de capital para obviamente hacer la segunda etapa, y cuando ya sentimos que ese tamaño para estructura legal chilena eh, era necesario hacer o domiciliar o reestructurar el fondo local y dejar las inversiones de startup en Chile, mandar todas las inversiones internacionales a Canadá, siempre con la misma idea de ser 50-50. O sea, todavía jamás hemos pensado en hacer una estructura tradicional con el PIS, no está, por ahora no está tampoco en nuestro camino. Sí, nuestro fondo es un evergreen, es un capital permanente. Entonces se alimenta y es vivo. O sea, nosotros podemos ir invirtiendo en warehouse en esta etapa que se está reestructurando el fondo afuera. Para no cortar el deal flow, las inversiones del funnel, nosotros hemos invertido en warehouse que después van a pasar a la estructura afuera, pero siempre va a ser un fondo evergreen. Al fin y al cabo es un capital permanente que siempre hemos tenido un número como de largo plazo de AUM a costo, que nos gustaría ver en unos 4 o 5 años, porque ya llevamos casi 3 y llegamos al primer tope que era nuestro objetivo a mediano plazo, que eran 3 años. Y siempre hemos tenido un objetivo a 5 años, pero teníamos que armar el fondo afuera, y el compromiso de algo de 10 años, de una estructura y tener un socio. Siempre dicen que los socios son como los matrimonios, dicen algunas personas. Al fin y al cabo es un negocio de 10 años para nosotros. Y obviamente sabíamos que íbamos a ponernos meta, y tampoco podía ser un fondo muy chico, porque o sea, muy, muy pequeño, porque no tiene un sentido económico de costos, de abogados, etcétera. Entonces, cuando decidimos el 2018 empezar a conversar y ejecutar el 2019, dijimos, estos son 10 años. Estos son los números a 10 años, estamos de acuerdo, y también ahí uno se apoya como socio en todo, en las buenas y en las malas. Esa es la diferencia de tener una estructura. Hernán, mencionas algo que me parece bien interesante, que tiene que ver con cómo hoy ustedes están estructurando sus inversiones y todos los procesos que han traído a la mesa. En interacciones que tú y yo tuvimos en el pasado, cuando me has hablado para validar de alguna compañía y de pronto entender la opinión de 500 desde qué nos emociona o cuáles son los retos que vemos en una compañía, he notado una diligencia muy grande que le pones a una evaluación de una compañía. He recibido tus correos con un detalle muy amplio de cómo ustedes piensan alrededor de los retos de esa misma compañía. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención eso. También mencionas que vienes de un mundo diferente, que no es Venture Capital en etapa temprana. ¿Cómo aprendiste o hoy cómo aprendes en el día a día para estar haciendo las inversiones en etapa temprana en esta industria? Sí, mira, yo creo que la formación puede ser una fortuna, una coincidencia, pero yo siempre fui analista en el fondo. Uno es analista de research, analista de M&A, portfolio manager. Entonces uno es analista, analiza industrias, mercados, empresas. En general trato de llevar todo ese aprendizaje, aunque sea una compañía con 4 meses de tracción. Siempre se puede uno revisar los modelos financieros que están en el data room al revés y al derecho, si te hacen sentido, si una empresa SaaS tiene un margen, el burn rate, el runway. Esa es la mirada, yo creo, de la fortuna de haber decidido hacer una carrera profesional en el mundo financiero, de haber visto cientos de modelos financieros, de tanto de M&A como de research, de bonos, etcétera. Entonces, eso es una formación. Al fin y al cabo, es una fortuna de poder traspasar lo que aprendí en 15 años profesionales, y también regulatorio, viendo estructuras de fondos globales de los private equity grandes, es tratar de llevar todo ese aprendizaje a algo de VC. Y creo que lo que tú decías un poco es eso, es un poco lo que uno hizo como profesional en el mundo corporativo cuando era dependiente. Esa fue la simple idea con Iván, es tratar de llevar todo lo que aprendimos era en el mundo tecnológico, todo lo que yo aprendí en el mundo financiero, llevarlo a nuestro legal entity. Nosotros siempre hicimos un legal entity en Chile,
porque no es un FIP o un fondo per se, es un legal entity que tiene todas las compañías. Entonces quisimos hacerlo con todo el know-how que tiene él en el mundo tecnológico, con cosas que yo no sé, no tengo la vista ni la experiencia de ver la tecnología todavía como la pueden ver ustedes o como la pueden ver grandes personas del mundo tecnológico. Yo todavía sigo siendo más financiero. Entonces, pero le hemos querido meter un poco ese tipo de análisis, tú lo hemos conversado. Nosotros tenemos la historia de nuestra startup, los newsletters que nos mandan mensualmente, vamos construyendo la historia también y vamos construyendo valorizaciones, entry points, haciendo benchmark con todo lo que miramos. Entonces, eso sirve para tomar buenas decisiones. Y eso es porque tenemos o hemos visto muchas startups. Tenemos al fin y al cabo mucha información del mundo VC que también se apalanca de mucha información histórica de lo que hacíamos como profesionales hace 10 años atrás, 15 años atrás incluso. Buenísimo. Creo que esto conecta muy bien con mi siguiente pregunta, que es si hay alguien que hoy nos está escuchando y que potencialmente está explorando la idea de invertir en su primera startup, ¿qué consejo le darías a ese potencial ángel inversionista? Que si va a invertir en Persit, persona, que le saque la película al founder, va a ser su primera inversión y probablemente no va a ser la más exitosa, probablemente, porque va a invertir sin saber o sabiendo menos, habiendo visto menos startups en su historia. Pero la clave, y yo lo aprendí, es cuando uno mira etapas muy tempranas, es 95% founder y el otro es el entendimiento de los números que hayan. Tú puedes decir que vale, tiene un cap de X, que tiene una variación alta, baja, que los números son muy optimistas o tiene más espacio, pero al fin y al cabo, quien va a transmitir o quien va a llevar a que esos números, esos modelos se ejecuten o no se ejecuten a nivel financiero, comercial, ejecución operativa, manejo equipo, son las personas y son gente joven. Entonces eso también es importante. Al fin y al cabo yo tengo 41 y yo creo que el promedio de edad de founders de nosotros son 30, alrededor, 28 o 30 años. 32, entre 28 y 32 años. Entonces son gente joven. Uno recuerda también cómo era cuando tenía 15 años menos o 14 años menos. Entonces es muy importante el tema de las personas. Es demasiado importante. O sea, hay un fit y tienen que transmitir el mensaje. El mundo hoy sí es complejo porque tienes que ejecutar y tienes que estar en el mundo VC. Tú tienes que saber que tienes que empezar a preparar rondas cada 14, 15 meses. Tienes que hablar con fondos, aunque no sea non-deal roadshow clásico de Money. Tú tienes que hablar con los fondos, tienes que saber quiénes son tus competidores. Puedes hablar con tus competidores también, quiénes están haciendo lo mismo que tú en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Eso es tener mapeado realmente como un founder todo, tanto la ejecución como también lo que está pasando en su ecosistema VC. Y eso esa capacidad de tener ejecución y la conexión con el mundo VC es única, es muy, muy única. O sea, habla de realmente quiénes son probablemente los grandes founders en la TAM, los que tienen todas las vistas del mundo VC. De acuerdo. Hernán, en los últimos, bueno, al menos a mí me ha tocado en los últimos 10 años poder ver cómo este ecosistema ha cambiado. Y definitivamente, si comparamos con hace 10 años, pues no habían muchos founders experimentados, no habían muchos founders que a lo mejor estuvieran haciendo su segunda, tercera, cuarta compañía. Hoy sí vemos eso. Hoy vemos mucho más founders sofisticados que vienen con cierta preparación, escuela, y llamamos escuela no nada más a lo universitario, sino a sus experiencias previas. Si hoy hay alguien que nos está escuchando y no necesariamente se siente identificado con he emprendido en el pasado, no he levantado capital, muchas veces el ticket de un ángel es el primero que entra a una compañía. ¿Qué consejo le darías a ese founder que está empezando para levantar su primer ticket de un ángel inversionista? Bueno, el ángel también es una muy buena, es una relación. Al fin y al cabo nos pasó, nosotros entramos en una seed de sobre 2 millones con tickets de 10.000. No es muy normal porque el founder, aparte de la conexión, entiende también el landing en un país que desconoce. Sabe las conexiones. O sea, es una relación súper importante. Y ese founder que le da lo mismo a su ticket, si no es un founder de buena capacidad de levantar plata, no necesita probablemente un ticket de $10.000. Pero a lo mejor un inversionista ángel de cualquier país que tenga las conexiones en las industrias que el founder le interesa, que sepa también, aparte de la relación que generaron, porque con todo parte en la relación, si no hay una buena relación inicial, en ese call
es muy difícil avanzar si no hay un fit natural. Y cuando el founder entiende que el ángel va a estar cuando lo necesite, no es, nosotros no nos metemos a pedir explicaciones, nos gustan que nos manden los newsletters, tener línea directa cuando queremos preguntar algo, pero hay founders que te llaman 3, 4 veces al año, oye Hernán, ayúdame con esto, Iván, ayúdame con este, conoces a alguien en esta vertical, en esta industria en Chile. Esa es la relación. Y ese founder, cuando entiende realmente que un inversionista ángel lo puede apoyar más allá del ticket, del safe o lo que sea, es el ángel que realmente te valora. Y cuando y cuando se juntan esos perfiles, en donde te gusta mucho lo que está haciendo el founder, cómo resuelve el problema, y el founder entiende cómo lo puedes ayudar, se junta, está un camino muy avanzado, a pesar de la valorización, la puedes dejar afuera. Nosotros siempre decimos, la valorización no es para nosotros técnicamente, o sea, a todos nos gustaría entrar a valorizaciones muy atractivas, pero la valorización para mí es para el founder, porque una valorización muy alta puede tener riesgos futuros de una ronda que no levante, o se puede demorar mucho en levantar, que es o sea, una ronda que de 3, 4 meses que se muere 8, es por algo, después hay un problema. Entonces lo decimos siempre para ellos. Decimos, a nosotros no nos molesta mucho la valorización, sino es por ustedes, porque les puede tener a lo mejor algún tipo de problema más adelante, o puede ser muy exigente si es que no cumplen los objetivos y la ejecución del plan. Entonces, creo que ahí lo puedes ir como aconsejando. Creo que es súper importante aconsejar también siempre en beneficio de ellos. Si los founders, creo que en etapas pre-seed y seed, ellos tienen sus condiciones, ven que su empresa tiene un cap de esto y no te van a cambiar nada. Es muy difícil que te cambien condiciones, pero sí los puedes ayudar a que la ronda sea exitosa, por más que tú no entres. Ahora nos tocó decir el lunes, mandar unos 3 mails, principalmente por valorización, pero no para nosotros, porque sentíamos que era exigente para ellos. Y podía ser, la comparamos con entry points pasados, de startups similares, etapas similares, y sentíamos que era más compleja, más aún en un año como este. O sea, sector pre-seed, etapas tempranas han sido más resilientes, pero obviamente es un año que todos sabemos que va a ser mucho más demandante de como venían siendo los últimos 2. Completamente de acuerdo, Hernán. Pues con eso vamos cerrando esta conversación y este episodio. Voló el tiempo. Hernán, si hay alguien que quisiera contactarte, ya sea un potencial ángel inversionista que quiera aprender más de ti, o de pronto una compañía para presentarse contigo para que los evalúen como inversión, ¿cuál es la mejor forma para contactarte? Directo ggcapital.bc, hernán@ggcapital.bc. Siempre, obviamente, nos podemos demorar, nos podemos demorar más de una semana, a lo mejor 2 semanas, pero creo que no hemos dejado mails jamás sin responder. Un sí o un no creo que es lo más sano siempre para los founders. Así que, como sabes, siempre la línea ahí para cualquier founder que quiera que revisemos deck o conversar, más que encantado. Excelente. Pues Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en este episodio más de Ángeles de LATAM. En verdad, mis respetos, admiro muchísimo lo que han construido y la estructura que le han traído a lo que están haciendo Iván y tú. Mil gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, René. Sabes que más allá de las inversiones, obviamente el cariño de los años ya que nos conocemos, y más que feliz de la invitación. Tú sabes que yo no soy de publicar mucho, salir, me cuesta un poco más, pero como siempre, encantado para lo que necesiten, feliz de conversar nuevamente. Excelente. Yo soy René Lomelí. Me puedes encontrar en LinkedIn si eres un ángel inversionista y te gustaría que platiquemos en este espacio. No dudes en escribirme. Nos vemos en una semana en el siguiente episodio y mil gracias por escucharnos. Esto fue Ángeles de LATAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.